Toma asiento. Respira. Deja atrás todo lo que esté perturbando tu ser. Desde este momento, dispón tu alma a escuchar el mensaje de Silo. En tu programa radial, Un Buen Trato. Te acompaña Mónica Toro, quien te está esperando para ayudar en tu bienestar personal. Buenas tardes, ¿cómo están, vecinas y vecinos? Estamos en este primer programa de Un Buen Trato. Hagamos un buen trato, empecemos por tratarnos bien, por tratarnos mejor. ¿Cómo estás, Pablo González? Hola, Mónica, qué gusto estar acá en Radio Comunitaria TV, en este primer programa, como tú dices, Un Buen Trato, un programa que está basado en el mensaje de Silo. Así es. Estamos bien, estamos contentos, un poco nerviosos por nuestro estreno. Estamos debutando y nos gusta mucho la idea de que esto llegue a muchas personas que están necesitando compartir sus experiencias, conversar sobre estos temas, que en realidad es mucha la gente que quiere hablar sobre estos temas y que a veces no sabe dónde conversarlo. Nosotros somos una comunidad del mensaje de Silo donde hablamos estos temas cada semana y ahora hemos querido extender la invitación a que también todos los vecinos y vecinas de esta comuna de Pudahuel, donde vivimos, sea partícipe de esta oleada de bienestar, de buen trato. Así que felices. Exacto, y queríamos también resignificar y valorar el tema de la conversación cotidiana que siempre han tenido las personas, que han tenido los seres humanos, que tenemos los seres humanos, que hoy día con las comunicaciones virtuales se necesita quizás revalorar o darle un nuevo aliento a esa conversación simple que tenemos con los amigos, con los seres queridos, con los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo, con los vecinos, con las vecinas. Nosotros no somos ningún, digamos, especialista en temas de comunicación radial o de medios de comunicación en general. Nos gusta mucho el tema de la comunicación, ¿sí? Y queremos hacer este intento de presentar, como decía Mónica, lo que se trabaja, lo que tratamos de reflexionar e intercambiar en el mensaje de Silo para los vecinos y vecinas de Pudahuel y de todo el sector oriente de Santiago. Hoy día vamos a abocarnos, como dice el nombre del programa, Un Buen Trato, a conversar sobre esto, sobre cómo sería el mundo que vivimos con un trato mejor, con un buen trato, cómo sería nuestro entorno si pudiésemos ir aprendiendo a tratar a los demás como queremos ser tratados. Esa va a ser nuestra conversación de hoy. Claro, sí. Para mí, porque tú lo decías, Pablo, no tenemos las mismas dificultades todas las personas en esto de la comunicación y en el tratar también a los demás y el tratarnos a nosotros también. No hay que dejar fuera eso, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, tenemos las mismas dificultades y por eso también queremos hablar en un mundo en el que estamos hoy día, que está cambiando rápidamente. Nos preguntamos justamente cómo sería un mundo donde nos tratáramos mejor. Para partir, sería un mundo donde podríamos decir tenemos quizás un poco más de libertad, porque podemos decir quizás lo que pensamos, lo que sentimos, sin que el otro se transforme o la otra persona se transforme en un enemigo, en una enemiga. ¿Cómo sería esta vida en donde pudiéramos comunicarnos diciendo lo que sentimos y que la otra persona no sea nuestra enemiga? Las dificultades van por varias razones, se pueden dar. A mí por lo menos me pasa que cuando quiero experimentar una mejor relación con mis seres queridos, con mis vecinos, me pasa que se da una situación que tiene que ver a veces como con la mecanicidad de la vida. No sé si se han sentido ustedes, vecinos y vecinas que nos están escuchando, como máquinas en algún momento, porque corremos todo el día, porque nos falta el tiempo,
porque hay que correr para producir, para generar recursos, y eso hace que de repente nos falte el tiempo para detenernos, para reflexionar en cómo queremos vivir, cómo queremos tratarnos. Así que para mí esa es una de las principales dificultades, Pablo, como esto de vivir como máquinas. Exacto, esto de cómo nos podemos dar cuenta que no estamos tratando bien a otros y también quizás a uno mismo, porque uno se desconecta de su sentir, como tú dices, esta vida acelerada de las grandes ciudades sobre todo, nos pasa por encima muchas veces y uno no logra responder, no logra comunicar lo que realmente siente, tratando de tener una cierta armonía con lo que uno piensa, con lo que uno está sintiendo y quiere comunicar eso, quiere hacer eso, como en una misma dirección. Y esto de andar muy acelerado muchas veces, de actuar como distraídos y de forma mecánica, creo que serían uno de los factores que impiden el poder tratar bien a los demás, el poder tratar de manera coherente a los otros y también al mismo tiempo estar en concordancia con lo que uno siente, piensa y quiere hacer. Me parece que son cosas que nos suceden a la mayoría de las personas. Claro. No es que queramos tratar mal al otro, es que muchas veces no estamos atentos, nos distraemos o la vida tan acelerada nos compulsiona y pasamos por encima de los que están al lado de nosotros o sencillamente no los atendemos bien y tampoco atendemos bien a nuestro registro, a nuestro sentir. Así que eso yo lo relaciono con esto que dices tú de actuar como medios robotizados mecánicamente. Cierto, somos robots, como diríamos. Vivimos un poquito así. Pero a mí también me llama mucho la atención porque cuando uno dice cómo sería un mundo donde nos tratáramos mejor o cómo sería la vida donde nos tratáramos mejor, además de tener quizás un poco más de libertad, también podríamos sentir que somos más felices. Algo que está tan cuestionado hoy día, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo somos felices las personas? ¿Qué nos hace felices? Seguramente esa pregunta que da para otro programa, ¿con qué somos felices las personas? ¿Qué nos hace felices? Va a variar muchísimo de una persona a otra, porque la felicidad es subjetiva finalmente, pero el hecho de que nos tratemos mejor, que nos tratemos bien, quizás nos podría hacer sentir que somos felices, que vivimos más tranquilos, quizás más en paz con nosotros, con los demás. Y también la pregunta que yo me hago dentro de lo que estamos conversando, Pablo, es cómo, porque a mí me pasa que de repente yo no sabía cómo me gustaría que me trataran a mí. Porque el principio dice, trata a los demás como quieres que te traten. Entonces yo me preguntaba, ¿yo sé cómo me gusta que me traten? A lo mejor yo soy una persona media exigente conmigo misma y a lo mejor me gusta que me pasen exigiendo y retando por algo. No sé, pasa mucho porque uno sepa cómo a uno le gusta que lo traten. Bueno, en esa relación de cómo le gusta que lo traten a uno como persona y cómo trata a los demás, ahí se produce una situación que a veces no es una relación, diríamos, coherente, porque a veces el trato que uno le da a los demás es muy diferente al trato que a uno le gusta que le den. Al menos yo me he pillado en eso. Como pidiendo, por ejemplo, que me traten con amabilidad, con cariño, y a veces, efectivamente, no soy tan amable con los demás. En ese sentido se produce lo que llamamos esa incoherencia, ¿no? Esa desarmonía. Sí, parece uno de los factores que vivimos todo esto de actuar como muy reactivamente. Uno responde a cómo el otro te saludó o no te saludó y
lo que vamos nosotros reflexionando y aprendiendo entre errores y aciertos con este principio, que es un principio que tiene es milenario, digamos, ¿no? Están en el mensaje de Silo o en el nuevo humanismo, está en culturas muy antiguas, en el cristianismo, en el budismo, sí, en el hinduismo, bueno, en distintas religiones. Requiere de mucha reflexión e intencionalidad por lo que nosotros vamos viendo, porque en esta vida que nos exige como responder siempre de manera tan efectiva, tan, entre comillas, exitosa, deslumbrante, uno está como queriendo siempre darle en el clavo a todas las respuestas, y bueno, eso, como tú dices, lo pone a uno en un tono de estar exigiéndose, y al mismo tiempo, si uno se trata de manera autoexigente, uno también trata de manera exigente a los demás. Así que requiere como conocerse a uno mismo, este principio de tratar al otro como quiero que me traten. Es necesario que uno se haga esa pregunta, coincido con lo que tú dices, de cómo me gustaría que me tratasen, por ejemplo, cuando estoy cansado, cuando tengo pena, cómo me gustaría que me traten cuando estoy muy alegre o me ha ido muy bien en algún proyecto, cómo me gustaría que me traten cuando estoy confundido, cuando tengo un fracaso, por ejemplo, cómo me gustaría que me traten, o cuando necesito que, no sé, que un momento de silencio y necesito estar solo para poder aclararme. Eso creo que necesitamos preguntarnos para dar un trato entonces más sentido a lo que uno requiere. Y eso parece que no lo necesitamos hacer de manera intencional, reflexiva, requiere entonces de reflexión, requiere un tiempo que uno se dé para aprender a conocerse. No se da de manera entre comillas como natural, o puede que ocurra en algunas situaciones cuando fluye la comunicación con los otros, pero requiere de aprender. Esto no nacemos con esto como aprendido, el tratar al otro como quiero que me traten, y requiere de la comunicación con los otros, requiere aprender a comunicarse, no solamente con las palabras, también también se da la comunicación con gestos, con silencio, a veces con un sencillo abrazo, o una escucha activa frente al otro. Eso también habla de una comunicación que nos acerca o que nos pone en esta dirección de aprender a tratarnos como queremos ser tratados. Claro, estoy súper de acuerdo. Eso que tú decías, que de alguna manera a veces uno no tiene aceitada, digamos, este mecanismo de ser capaz de decirle a otra persona, mira, no me siento bien, ahora no quiero hablar, porque como que eso se puede malinterpretar, como que no quiero hablar, o se puede creer que soy una persona un poco aislada, pero en realidad creo que tiene que ver con eso, con conocerse más a sí mismo, y dentro de eso también me surge como la continuidad de esta conversación, preguntarme cómo uno despierta esta necesidad de querer tratar mejor a los demás o querer tratarse mejor uno misma también. A mí me surge como la necesidad que proviene de querer hacer algo con mi vida, que a lo mejor justamente como estamos reflexionando sobre cómo quiero vivir o pensar en qué hago con mi vida, me surge la necesidad de decir, bueno, ¿qué cosas quiero cambiar? Y quizás el que quiero cambiar también pasa por ese trato. Ya no me gusta cómo trato a los demás en ciertas ocasiones, tampoco me gusta cómo me trata ya mi pareja o cómo me trata mi amiga o mi hermano. Como que hay situaciones en que uno se da cuenta que ya como que se cansa de un tipo de relación que a ella no le gusta, porque uno no es feliz así. Entonces, como que en ese sentido la necesidad vendría de una gana, de una necesidad, bien digo la palabra, de una necesidad de querer cambiar, de querer vivir de otra manera. Por ahí yo siento que viene quizás con un silencio, como tú decías, Pablo,
un espacio que deje entre tanto ruido que uno tiene de repente, que está todo el día, o si no es con la música, con la televisión o con las redes sociales, en qué momento detengo todo el ruido y me quedo en un espacio de silencio conmigo. Parece que hubiera estos últimos décadas quizás, no solamente en nuestro país, seguramente en todo el planeta, una exacerbación de llenar la vida, de llenarnos con letreros luminosos, con el consumismo, con las redes sociales, con la tecnología. No estoy diciendo que eso sea malo, la tecnología sobre todo cuando se le da un uso que ayuda a la evolución. Digo que como son materias que parece que no se nos enseña, de conocernos por dentro, de desarrollar una comunicación con el otro, el hacer un silencio o reconocer algún grado de incertidumbre que uno tiene en su vida. Hay periodos que uno no sabe bien qué hacer, hay etapas que se terminan, que comienzan otras, y en esas pausas, en esos recodos, uno no sabe muy bien, no tiene muy clara la película, como se dice. Uno tiene clara la película cuando niño, que te las dan como por libros o los medios de comunicación, de que hay que estudiar, que hay que sacar algún tipo de carrera, que hay que trabajar, armar una familia, como los cánones establecidos, pero uno se da cuenta, creo, no sé, mucha gente, quizás la mayoría, que no es suficiente eso, que se necesita algo más, que tiene que ver con esto que tú hablas hace un poquito atrás, sobre la felicidad. ¿Cómo uno puede ir sintiéndose feliz de manera creciente, más como que estuviera construyendo una felicidad en uno, pero que está relacionada con los que le rodean a uno? Entonces, el buen trato tiene que ver mucho con esto también de la felicidad, porque si yo tengo malas relaciones con mis compañeras o compañeros de trabajo, con mis vecinos o vecinas, en última instancia con los seres queridos, obviamente que no me voy a sentir feliz. Así que bueno, esa yo diría que es una de las grandes necesidades que despertaría el aprender a tratarnos de manera más coherente, más consciente. Por ahí, como se dice, hoy día hay frases que se usan que pueden ser muy positivas o inspiradoras, como con una conciencia afectiva, con una conciencia más amorosa, con una atención más despierta con uno y con los que le rodean. Así que en ese sentido, yo diría que el ser más felices tiene que ver totalmente con el aprender a tratarnos mejor. Y bueno, eso se me ocurre en este punto. Muy bueno, muy bueno. Yo coincido con hartas cosas que tú dices, Pablo. Y también me pregunto a mí, como me pasa en mi experiencia, que la necesidad de cambiar es lo que a uno la hace moverse, actuar, buscar otros caminos. La necesidad de cambiar también te lleva a querer, a tratarte bien. O sea, creo que también tenemos que partir por ahí. El tratarse bien también es con uno, porque si a uno le salen mal las cosas, no es que uno sea mala persona, ni sea una persona tonta, ni sea una persona que esté mal. En realidad uno se equivoca, y cuando uno se equivoca, me parece a mí que tiene que ver también con tratarse muy bien uno, a una misma, porque el mundo está tan complicado que tratarse mal uno además es complejo, porque le sumas más sufrimiento a las tensiones diarias que tenemos. A la que ya tienes como tensiones con la pareja, tensiones con los hijos, tensiones con los compañeros de trabajo, en fin, el trabajo, etcétera. Entonces, yo diría que es tratarse muy bien a uno misma, en otras palabras, quererse, que también yo creo que es parte de un tema de programa, aprender a quererse, aceptarse, y bueno, con esos elementos uno puede ir también ya configurando, podríamos decir, el cómo me gusta que me traten y cómo quiero tratar a los otros. Cuando uno dice bien, pero bien cómo. Y ahí vienen todos esos elementos. Bueno, con amabilidad, sin violencia, con afecto, etcétera. O sea, ahí tenemos mucho para hablar, que yo creo que ya es tema de una próxima conversación.
Si nos alcanzan los minutos, yo quería, que se me fue una idea, ahora la puedo retomar. Dale Esto nomás, dale. Tú hablabas de que nos llenamos de cosas, de comunicación, tecnología, de la vorágine del mundo, de la vida cotidiana en el mundo, y nos tapamos algo, creo que en parte nos tapamos, esto de que no nos han educado bien, no hemos podido descubrir bien que el conocerse uno a sí mismo, registrarse con su, no sé, lado de pena, de incertidumbre y de felicidad, es muy útil. Entonces quizás podría hablarse de que uno cuando está con mucho ruido, lleno de aparatos tecnológicos y de las redes sociales todo el día, es porque algo está tapando que no logra ver bien, que puede ser una incertidumbre o una cosa que le podríamos llamar como algo frágil en uno, que es como sincerarse y hablarle a otro. Por ejemplo, voy a contar una experiencia con un ser querido que pasaron varios meses, o a lo mejor no tanto, más de un mes por lo menos que no tenía comunicación con esta persona, y empecé como a pasarme rollos de que parece que está enojado conmigo, que algo malo habrá hecho. Es como que, entre comillas, decimos en jerga popular, uno se empieza como a psicosear. Y me di cuenta que en realidad tenía que hablar con ella, con esta persona, para preguntarle, bueno, cómo estaba y si había ocurrido algo que no, qué sé yo, que nos habría distanciado. Y sencillamente le pasaron cosas de estar muy ocupada, de estar, qué sé yo, en su momento con algunas dificultades. Y yo seguramente me di cuenta que también me abordó como la fragilidad de sentirme solo con esa persona que quiero tanto, de sentirme distanciado. Y eso me traía como el tema de la soledad, de me siento solo, necesito como ese apapachamiento con alguien tan cercano y ha pasado más de un mes que no lo tengo. ¿Cómo me abro a expresar eso? Que oye, necesito escuchar tu voz, necesito como un rato de compartir contigo. Y ahí tengo que reconocer y sincerarme conmigo porque me siento un poco frágil, no sé si la palabra será correcta. Y bueno, fue muy útil porque la persona en realidad nunca hubo un malentendido o una mala onda entre nosotros, sino que la vida nos distanció un periodo de tiempo, pero por otras razones, no por razones que tengan que ver con que un error o algo malo habría hecho ella o yo. Así que bueno, eso quería como acotar, que es tan importante comunicarse, sincerarse con uno y abrirse eso que a veces uno siente que no lo pueden ver, no sé, entre comillas, vulnerable. Por ejemplo, a los hombres, que puede que sea un poco más mal visto aún todavía que la mujer pueda verse un poco más sensible. Yo creo que la experiencia que tú comentas nos ha pasado a todos, a todas las personas, eso de pasarse rollo en las relaciones, porque se produce la incomunicación. Me parece que la gran mayoría de las personas, nuestras vecinas y vecinos de Pudahuel que nos están escuchando, deben tener muchas experiencias como esas, y parece que yo creo que ese es el punto, que necesitamos ir avanzando, creciendo en cómo vamos superando las dificultades que se nos van presentando. Y a nosotros nos interesa desde este programa hablar desde cómo nos vamos a tratar, cómo queremos tratarnos para poder vivir de otra manera, más felices. Todos estamos conectados. Nuestras acciones tienen un impacto en los demás y en el mundo que nos rodea. Un buen trato, por Comunitaria Radio. Entonces, continuando con nuestro programa Un Buen Trato, vamos a tomar contacto con nuestro entrevistado de este primer programa, que es Alejandro Ibarra, vecino de Pudahuel, profesor de educación básica, y que nos está esperando para contarnos su experiencia acerca del buen trato. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien tú? Sí, yo te escucho súper bien. ¿Me escuchas bien tú? Sí. Ya. Un poco bajo, pero sí escucho bien. Ya. Oye, bueno, primero, Ale, tú como profesor, Alejandro Ibarra está nuestro invitado en el teléfono. Alejandro Ibarra, también una persona, un vecino de la comuna de Pudahuel, profesor,
profesor actualmente de colegios, ha trabajado en colegios de Pudahuel, colegios de Lo Prado, y te llamamos, Ale, porque te queríamos preguntar cómo ha sido la experiencia del buen trato. Estábamos hablando de eso hoy, del principio, de tratar a los demás como queremos que nos traten. ¿Cómo ha sido para ti en tu labor como profesor, con los estudiantes? Que nos cuentes brevemente. Y además también saber cómo ha sido tu experiencia personal en esto del buen trato. ¿Qué nos puedes contar? Mira, es un temazo porque se puede revisar de tantas aristas, porque la experiencia que un profesor tiene en el mismo día, en un solo día, a veces vive experiencias que son muy gratificantes y al rato después vives una experiencia difícil, tienes algo que resolver, un problema. El día de un profesor es todo un mundo de cosas, ¿ya? Y lo que yo te diría es que el buen trato más bien es, según mi experiencia, una decisión que uno toma. Es decir, si yo tomo la decisión de dar un buen trato a las personas, esa decisión es lo que va a, digamos, a primar en caso, digamos, de que me vaya topando con una situación que resolver o me vaya topando, por ejemplo, con que yo recibo un maltrato de otras personas, ¿ya? Por ejemplo, es bien común que nosotros los profesores a veces, como podríamos decir así, como comentando la actitud de los alumnos o pelando un poco a los alumnos, ¿sí? De repente nosotros decimos, oye, pasó tal alumno por el lado mío y ni me saludó. O pasó, Claro. entró tal alumno, nada, ni me saludó. Ah, ya. O me encontré con tal alumno en la calle, tal alumna en la calle, ni me saludó. Entonces, nosotros los profesores, a pesar de que tenemos, por ejemplo, alumnos que no nos saludan o que hacen un desprecio, o derechamente un alumno que te ofende, nosotros tenemos que persistir en entregar un buen trato hacia los alumnos independientemente del trato que nosotros recibimos. No sé si se entiende. Es una decisión que va desde uno hacia los otros, independientemente del trato que los otros te den a ti. Mira, interesante el aporte que nos haces, Ale, porque efectivamente, como tú lo dices, que es una decisión el tratar bien a otros. No lo habíamos considerado hoy día en nuestra conversación. Muy interesante, porque es independiente de cómo te traten los otros. Claro. Hay otro aspecto que tal vez te podría mencionar y que en la experiencia, digamos, que uno va teniendo con tanta diversidad de alumnos, tanta diversidad de culturas de repente, y es que creo yo que uno no debe escoger dar un buen trato a quien te cae bien, porque no tiene mayor mérito. Pues decir, si yo le voy a dar un buen trato a todas las personas que me caigan bien, entonces salgo desde mi casa y de ahí para adelante, ¿cierto? Saludo al vecino que me cae bien, saludo al comerciante que me cae bien, voy saludando al alumno que me cae bien, saludo al apoderado que me cae bien, pero eso sería una actitud extremadamente discriminatoria. Y hoy en día, precisamente, hay un tema de que la gente, o hay personas, niños, que de alguna forma como que optan por ese camino, porque es como un camino más fácil, es decir, claro, yo puedo dar un buen trato, pero todo el que me cae bien y todo el que me cae mal, lo ignoro. En un primer momento lo ignoro y en un segundo momento, digamos, no lo trato en forma ecuánime, sería la palabra correcta, ecuánime, con igualdad, ¿cierto?, respecto de otras personas, y ahí se cae la discriminación. Y te lo comento porque precisamente hoy en día en el colegio en que yo trabajo, en Lo Prado, ya cada vez se va notando más la presencia de los alumnos que son inmigrantes.
y empiezan otras dinámicas dentro de nuestro país, nuestro querido Chile, que, digamos, no se caracteriza muy bien por... o sea, no es una característica nuestra tener un muy buen trato, po. Partiendo cuando uno entra a un negocio y la persona que te atiende está con la cara de a 1 metro y parece que te está haciendo un favor en atenderte. Y empezamos a vernos nosotros de una forma, empezamos a mirarnos al espejo y empezamos a ver que en realidad no somos muy cordiales, no somos de un muy buen trato en general. Claro, bueno, ahí estamos hablando de lo que sí habíamos conversado, que tiene que ver con esto de la mecanicidad, como que uno saluda a quien le cae bien y no saluda o no trata bien a una persona que no es de mi partido, no es de mi grupo. Es como que se produce esa situación que es rara, ¿no? Porque es mecánica. Eso sí lo hablábamos. Es una cosa mecánica que tenemos las personas. Claro. Es como que uno fuera haciendo una selección. A este sí, a este no, a este Claro, sí, a este no. A este. claro. Es como uno, o sea, es como un juego. Es absurdo empezar a hacer esa selección. A este sí lo saludo, a este no, a este sí, a este no. No, no puede ser así. Yo tengo que saludar a quien sea y ojalá de la misma forma, pero cuesta. O sea, yo no te digo que yo cada día hago eso, sino que uno tiene que esforzarse por tratar de llegar a eso. Es decir, eso sería la ecuanimidad. Es decir, no hacer diferencia entre las personas, pero pucha que cuesta hacer eso. Así es. Bueno, estamos en eso, pues aprendiendo a tratar a los demás como queremos que nos traten. Ese ha sido el tema de hoy y no sé si querías decir algo más. Yo diría de que es un tema que hay que darle muchísimas vueltas porque siento yo que la gente hoy en día está siendo muy maltratada. Tal vez no entre nosotros mismos como vecinos, como ciudadanos, sino que estamos siendo maltratados desde el sistema. Es decir, por ejemplo, mi experiencia personal es que yo me voy a meter a una oficina de una empresa de telecomunicaciones, me maltratan. Voy a meterme a una oficina a hacer un trámite, me maltratan. Yo siento que hay un maltrato tan fuerte de parte del sistema, pero es una cosa institucional que va más allá de la persona que está, digamos, enfrente mío. La persona se pone la camiseta de la institución y al ponerse la camiseta de la institución empieza a sentirse que tiene el derecho a maltratar a los demás. Y eso lo encuentro terrible en esta sociedad en la que estamos viviendo en este momento. Es una situación que yo creo que mucha gente lo está experimentando. Es parte, me parece, de esta mecanicidad de la que estábamos hablando, porque la persona se pone como en un rol donde trabaja, él, no sé, es un ejecutivo y tiene que defender su trabajo y tiene que defender los intereses de su empleador, y así vamos repitiendo algo que seguramente esa persona fuera de su lugar de trabajo no es la misma, digamos. Como que caemos en una mecanicidad, ¿no es cierto? O cuando uno está solo, distinto cuando tú estás con tu grupo, como que se va cambiando la persona en diferentes contextos, digamos, que yo siento que es parte de la mecanicidad que hablábamos. Que claro, es decir, tenemos que aprender. No es algo que le ocurra a todas las personas, hay personas que no les pasa eso, es decir, que por mucho cartel que tengan, por mucha camiseta que tengan de una institución determinada, una institución de gobierno, pública, lo que sea, o una de estas transnacionales, ¿cierto?, para las cuales trabaja mucha gente, hay gente que no, que digamos, trabaja y trata bien a todo el mundo. Pero hay otras personas sí, que confunden el ponerse la camiseta de la empresa con asumir poco menos que el rol de un capataz, de un dueño de la empresa, y eso le da derecho como a tratar a la gente mal. Eso le ocurre a algunas personas. Bueno, efectivamente, vamos a continuar hablando de este tema del buen trato. Hoy fue nuestro inicio, partimos con este primer programa, así que te agradecemos, Alejandro, esta breve conversación y esta experiencia que tú nos compartiste.
Así que estamos hablando. Que te Estamos vaya hablando, muy Mónica. bien. Un abrazo y felicitaciones por esta iniciativa. Un abrazo también para ti. Que esté muy bien. Gracias. Chau, Chau, chau. chau. Tomar acción para transformar realidades y construir un futuro más humano. Un buen trato. Por Comunitaria Radio. ¿Te parece que vayamos a nuestra meditación? Perfecto, para cerrar nuestro programa, nuestro primer programa. Nuestro primer programa vamos a invitar entonces a todas nuestras amigas, amigos, vecinas y vecinos que en donde estén, en lo que estén haciendo, se tomen un momento, puedan cerrar sus ojos, tomen contacto con su respiración. Quizás su respiración está un poco alterada, quizás voy caminando, quizás estoy preocupada por algo. Vamos a tratar de sentir esa respiración, tomando un aire profundo por la nariz, botando también por la nariz ese aire. Y vamos a hacer un pedido muy breve, es casi una oración muy breve, donde vamos a pedir para empezar a tratarnos bien. Vamos a pedir a quien cada uno quiera, a su fuero interno, a la vida, y nos vamos a preguntar, tomando una pequeña bocanada de aire, e imaginando que llevamos ese aire al corazón, y allí, en la profundidad del corazón, nos vamos a preguntar, ¿cómo queremos que nos traten? Y vamos a pedir bienestar para que tengamos una buena semana, para que esas respuestas que necesitamos lleguen. Y para empezar a tratar también mejor a quienes nos rodean. Esa es la meditación del día de hoy. Vamos a agradecer por esta primera experiencia que hemos tenido juntos con Pablo y con todos ustedes, y los vamos a dejar invitados a que continuemos conversando la próxima semana y que no nos olvidemos de este pedido, de esta meditación, porque quizás en algún sueño, en alguna conversación, surja alguna respuesta. Muchas gracias, Mónica, por guiarnos en esta meditación dinámica, una meditación donde hicimos un pedido y que llegue ese pedido a todas las personas que lo hayan hecho y que se vea reforzado por los buenos deseos de los que todos estamos acá escuchando y compartiendo este programa. Agradecemos muy encarecidamente a Comunitaria Radio TV, al equipo de Comunitaria Radio TV por este espacio que va siendo muy útil y necesario para los vecinos y vecinas. Esperemos que haya sido un programa de utilidad, entretenido, y también le haya producido alguna inspiración, alguna reflexión a ustedes. Nos vemos habitualmente todos los viernes A las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde.
Y se transmite, se repite Se sábado repite y domingo. sábados y domingo a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Tenemos un número de WhatsApp para quienes quieran compartir experiencias, inquietudes, sugerencias, algún reclamo, algunas felicitaciones, participar con algún tema. El número es más 569-7966-9110, 569-7966-9110, el WhatsApp del programa Un Buen Trato. Que tengamos mucha paz, fuerza y alegría. También para ti, Pablo, y para todos los amigos y amigas. Paz, fuerza y alegría. Chao. Chao, chao. Escuchaste media hora de inspiración y bienestar en tu programa radial Un Buen Trato por Comunitaria Radio.